Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Mirando hacia arriba, más allá de la estatura. Hoy me acompaña Jessica Expósito. Jessica es de Barcelona, en España. Nació en Hannover, Alemania, de una familia andaluza. Es la única en su familia con la condición de acondroplasia, como muchas veces sucede. Tuvo una infancia, como ella misma lo describe, luminosa, pero a los 11 años algo cambió en su vida. La adolescencia también fue complicada, pero continuó y quizás no imaginaba lo que el destino le deparaba. Actualmente Jessica es consultora de diversidad e inclusión con posgrado en diversidad, equidad e inclusión de la Universidad de Barcelona. Saludos, Jessica. Me alegra mucho que estés en el día, tarde o noche de hoy, ¿verdad? Según los horarios de cada persona que nos ve. Pero te agradezco muchísimo que hayas sacado este ratito para estar con nosotros. Así es que, sin más preámbulos, voy a comenzar a hacerte preguntas para conocerte un poquito más. Y me gustaría comenzar, pues, que nos contaras un poquito sobre tu infancia, ¿verdad? Porque me habías comentado que tuviste una niñez luminosa. Y esa palabra me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entiendo pues que debe haber sido una niña bien, bien bonita. Así que cuéntame un poquito sobre eso. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias por esta oportunidad. Y es un honor para mí, para poder, pues, tener esta charlita. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir por esta oportunidad de tener esta charla entre amigas, digamos, ¿no? Tomándonos una agüita, un cafecito, pasando la mañana, la tarde aquí. Y nada, pues sí, lo que tú dices, tuve una infancia muy bonita y yo la recuerdo muy bonita, a pesar de, pues, ¿no? Lo que nos toca a muchas personas con displasias esqueléticas, con enanismo, de muchas visitas médicas, ¿no? Es decir, a pesar de las visitas médicas y controles, pasé una infancia muy bonita. Casi, digamos, que me criaron como hija única, porque mi hermana y yo nos llevamos, ella es mayor, nos llevamos 15 años de diferencia de edad. Tuve una infancia, pues la verdad que muy bonita, en un entorno muy bonito, Alemania, que la ciudad se llama, bueno, Hannover, está casi al norte, y todo muy verde, todo muy planito, naturaleza, luego nieve cuando hacía frío, podíamos hacer nuestros muñequitos de nieve, ¿sabes? Como se ven en las películas. Ajá. Y la verdad que un entorno muy bonito, un entorno también, pues, con muchas posibilidades de que los niños se pudieran criar en la calle, en sus parques, estar fuera sin peligro. Bueno, como era antiguamente, ¿no? Que jugábamos en la Ujú. calle y hasta que nuestra mamá decía: Jessica, Brenda, para adentro, que ya está la cena". Adentro. La Así verdad mismo que fue, era. pues sí, yo tenía muchos amigos, siempre era muy activa. Yo en mi bicicleta, mi mini bicicleta para arriba, para abajo, hacíamos mini cabañas ahí en los bosquecitos pequeñitos y nos imaginábamos muchas cosas, ¿no? Y y eso, pues, la verdad que lo recuerdo con mucha añoranza, con mucho cariño. También todos esos amigos que estuvieron arropándome, también la familia que teníamos allá, porque éramos inmigrantes, y realmente era familia lejana, pero se sentía muy cercana, como hermanos para Ujú. mí. La hermana que yo tenía en extranjero, en España, esos primos segundos que me tocaban, pues yo me crié con ellos, con 3 varones, y yo siempre les decía hermano, y yo siempre he sido su hermana pequeña y sigo siendo su hermana pequeña. La verdad que muy bonito, y sí, hasta los 11 años, a los 11 años recuerdo que bastante bonito, que ahí ya uno empieza, pues, a cambiar, ¿no? Y en mi Ujú. caso, pues, ya marcó un
un nuevo inicio, ¿no? Una nueva etapa en la vida, donde las cosas se volvieron más serias, donde uno hace el cambio hacia la pubertad. Eh, para mí se me hizo muy rápido. Antes de que, antes de que entremos ya a esa etapa, me gustaría preguntarte, ¿cómo tomaron tus papás la noticia cuando tú naciste? Porque pues Mm, me dices que tu hermana ya tenía 15 años, quizás no ujú. esperaban tener otro hijo, ¿verdad? Otra hija. Y encima de eso, pues llega con una condición desconocida posiblemente para ellos. ¿Cómo fue Sí, para ellos ese proceso? ¿Te han contado? sí, sí, yo siempre decía que yo era adoptada, hasta que iba creciendo y me veía la similitud con mi mamá. Bueno, como en la mayoría de los casos, ¿no? Fui una condición genética mutante, una creación nueva. Ajá. Pues mis papás solo tuvieron mi hermana y realmente mis papás me tuvieron porque pensaron que se iban a quedar solos, solo con una hija y si le iba a pasar algo a mi hermana, que iban a estar solos. Y por eso pues me planificaron, aunque suene raro, sí. 38 años tenía mi mamá cuando me tuvo y mi papá 42. Y sí, me tuvieron, me planificaron. No detectaron nada anormal durante el embarazo, tampoco durante los chequeos, ya hicieron sus, ¿cómo se dicen? Sus sonidos, estas pruebas de Los ultrasound, sonogramas. Ajá. eso. Y no, todo bien. Nací un día después, debería haber nacido el 8 de diciembre. Eh, no sé, mi mamá se montó en el taxi, no sé si estaba mi hermana o estaba en el colegio. Y estaba nevando, nevando, nevando. En el hospital llegó mi mamá, dio a luz y nada más dio, dio a luz. Y yo vi ya el mundo. Los médicos ya vieron que por mi peso, más bien por mi peso, que algo no estaba bien. No sé si llegué a pesar 2 kilos y mucho, pero en aquel entonces era poco. Creo que 46 o 8 centímetros, ahora no recuerdo, pero las proporciones fueron también que les llamó la atención. Entonces, Ujú. hubo follón, como se dice aquí en España. Hubo follón en el sentido de mucho movimiento, los médicos caminando para arriba, para abajo, eh, entre ellos consultándose, ay, mira, acaba de nacer esta bebé, puedes venir a ver. Pues eso, se lió cuando nací. Mi mamá pues lo notó, que algo hubo ahí diferente y, ¿Y cómo ya lo y tomó? Porque pues con hay personas, miedo. ¿verdad?, que reaccionan de diferentes maneras. Algunas se Ujú. ponen tristes, otras no aceptan, otras pues eh, lo toman con la mayor naturalidad, ¿verdad? Y de todo. En el caso de tus padres, ¿cómo fue eso? La verdad que con miedo, con miedo. Y creo que enseguida le dijeron que era lo que tenía, que era la condroplasia, es decir, desde un primer inicio ya dijeron condroplasia. Y mi papá sí que estuvo llorando, me dijeron. Ellos no me lo dijeron mis papás, pero los familiares que estuvieron allí me lo comentaron. Tu papá no paraba de llorar, 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 como tristeza, ¿no? Fracaso, por él, ¿no? De hombre, ¿no? No haber, ¿no? Tenido más calidad en sus soldados, o se echaba la culpa. Sí, sí, las creencias que tienen los varones, sí. Sí. Y mi Pero eso no mamá, tiene nada que ver. no, nada, esto es genético ahí como ¡pum! El, Ujú. ¿sabes? Una mutación instantánea. Pues mi mamá con miedo. Mi mamá Exacto. siempre ha sido una persona con mucha ansiedad, con mucho miedo, qué dirán y cómo le irá. Y bien, bien. A pesar de la barrera del idioma, lo supieron llevar muy bien. No entendían al 100%, al ser inmigrantes, ya llevaban 20 años, creo, viviendo cuando yo nací.
Sí que siempre, aunque no lo hayan dicho, siempre se ha sentido por mi parte, bueno, una decepción, ¿no? Como una culpabilidad, ¿no? Una responsabilidad de ellos de, ostras, por mi culpa está así, ¿no? Entonces, los primeros 2 o 3 meses me la pasé en la incubadora para ganar peso. Entonces, yo el contacto con la mamá no lo tuve. Los primeros 2, 3 meses, que es tan importante, ¿no? El piel a piel, el contacto, Sí. ¿no? Leche materna, no lo tuve. Y además en Alemania, donde son muy estrictos con los horarios, bueno, en su día, te hablo de hace 44 años, eran muy estrictos con el tema de las visitas, ciertos horarios, y a lo mejor una vez o 2 veces al día, ¿no? Y esos fueron los primeros 3 meses, y ya saliendo de ahí, pues, normal. Ellos, pues, mm, me criaron normal, como un bebé, las fotos que hay, yo los veo normal, felices, ahí con la familia, cargándome las fiestas. Y a los 3 meses, creo que te mandé una foto de las tantas fotos que ayer te mandé y me dijiste: "Mándame una". Dije: "Ay, mira, Sí. mando ahí todo el álbum y que elija", que estoy ahí como casi de 1 año con muchas pelotas ahí. Eso era, pues, de mi sesión de fisioterapia. A los 3 meses ya me metieron Ajá. en fisioterapia para para mejorar el tema de crecimiento óseo, para que no tuviera los huesos, desviados. Ujú. Sabes, muchas personas El tono con muscular también, que también hay que darle mucha atención a eso. Y correcto, me to comentaste también sobre eso, que para la época en ese país, ¿verdad? Pues era, era como algo diferente, que no muchos en otros lugares han tenido esa oportunidad de recibir ese tipo de tratamientos, ¿no? Tan temprana edad. correcto, y aparte pagado por la seguridad social, ¿no? El conocimiento, tener el conocimiento de que a través con fisioterapia podía mejorar mi calidad de Mm, vida, mi autonomía, y la verdad que lo supieron manejar muy bien, 2 veces por semana. Claro, como bebé te la pasas bien. Bueno, pero lo supieron hacer muy bien también durante mi infancia, mediante una forma lúdica, ¿no? Enlazar los ejercicios de una forma lúdica. Y gracias a ello no generé el típico genuvago, las piernas en forma de O, ¿no? ujú, Y muchas otras cosas. Compartiéndolo aquí con los compañeros en España, pues todos se quedan así como, guau, ¿no? En 1982. No, aquí en España no, 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 imposible. Y además que por la seguridad social, no, 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 ¿no? Entonces estoy muy agradecida bueno, haber tenido esa posibilidad y esa oportunidad con lo poco que se sabía de la condroplasia en claro, aquel claro. entonces, y en Alemania, y con la limitación del idioma, ¿no?, de mis papás, Ujú. que es un Eso fue en el 81, naciste, ¿verdad? sí, a finales del Para los 81. 80. Imagínate en mi época, en los 60, que Sí. había mucha menos información. Y pues yo nací en una islita pequeña donde pues sí, tenemos ciertos, ¿verdad? Ciertos adelantos y cierta información, pero en esa Ujú. época era mucho menos. Así que era más complicado, más complicado. Claro, claro, claro. Así es Dependía que dependían del mainland, ¿no?, ¿no? Ahí sí, a lo mejor un poco más avanzado, pero hasta que llegas a la isla, sí, ¿no? sí, Tenías que moverte tú hacia al exacto. ujú. Exacto. Y en el No, caso de mis papás, pues lo mismo, ¿verdad? La barrera del idioma, pues no ujú, les permitía hacer ese tipo de cosas. Ellos corrieron conmigo toda la isla de Puerto Rico, ujú. buscando información por años, por años. Pero pues Sí. no había la información necesaria. Y quizás también, como muchas veces yo digo, tú puedes ser el profesional, en este caso de la salud, ¿verdad? Ujú. Y tienes cierta educación, pero si te llega un caso diferente, deberías mostrar un poquito de interés, ¿verdad? Por aprender algo nuevo y buscar. Pero lamentablemente, ¿verdad? No todos tienen esa mentalidad, así es que Mm, el sí, paciente es sí, el que sufre.
pero correcto. ahí Además, vamos. con esas displasias que se dan uno entre, ¿cuánto es la tuya? ¿Uno entre 100,000 Ay, no recuerdo bien ahora mismo, pero son miles, sí, son miles. Eh, o los que son casos, les toca a uno entre 1,000,000, ¿no? somos Aquellos. casos raros y únicos. Perdóname. Sí, sí. Que luego están los que les toca a uno entre 1,000,000. Ujú, Eh, ujú, es exacto, rarísimo, sí, sí. sí. No, es un Pero qué condición. bueno que tú tuviste esa oportunidad, ¿verdad? De tener esas terapias a temprana edad y te ayudó, así que excelente. Sí, sí, estuve muy agradecida, luego en el kinder, también súper, súper bonito mi infancia en el kinder. No sufrí bullying ni acoso, siempre integrada. La verdad que muy agradecida, muy contenta. Y eso que yo pertenecía, aparte también a otra minoría que era la latina, ¿no? En Alemania al final somos latinos, los españoles también. Ujú, ujú, Aunque en la aunque en España no seamos latinos, o en Latinoamérica nosotros no se nos considere, pero en Alemania sí, tener el cabello más oscuro, la piel un poco más bronceada, ¿no? En las ajá. fotos en el kinder, no sé si alguna que otra te mandé y se nota un poco. Y eso que mi cabello era un poco más clarito que ahora, cuando era de bebé. Y había otro español, éramos los 2 extranjeros, los únicos españoles. Y tú cabeza rubia, ay, güerito, todo güerito. Pero los Y trataron bien, que es lo importante, ¿verdad? Y sí, no hubo sí, ningún tipo sí, así no, de de discrimen ni de bullying, discriminación nada de eso. racista, no, Qué bueno, no, 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 no. muy bien. No, los típicos estereotipos, ¿sabes? Pero no por excluirte de una actividad o no invitarte a Ujú, un sitio, no, 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 para nada, para nada. Y también he de decir que, no sé cómo es allá en Puerto Rico, pero allá, todas las clases sociales iban a la misma escuela, en la misma clase, y ujú, y nos mezclábamos entre todos, es decir, no había ujú, diferencia, ¿no? De sí, rico, pobre, clase media. Y ujú, fue bonito, la verdad, porque veías de todo, podías ver una casa ahí de ricachones con su caballo, o unos que, como nosotros, vivíamos en viviendas sociales, porque bueno, mi papá era el que oficialmente, era el que traía el dinero a casa. Mi mamá dejó de trabajar, es decir, cuando yo nací, para dedicarse a los cuidados míos, que no ujú. sabían realmente qué les iba a esperar. ¿Qué conllevaba? Ujú, Ujú. Entonces, ella dejó de trabajar y trabajaba luego así de vez en cuando como, persona de la limpieza en casas y ya está. Sí, sí, se dedicó, pues, dejó todo para mí, eso estoy muy agradecida también, pero que no hizo falta. Es que no vi problema, realmente. pero Por pues, lo que los padres, ¿verdad? Siempre hacen sacrificios por los hijos, así que, eh, ujú, pues, sí, fue muy bonito también de su parte, ¿verdad? la El verdad que sí. tomar ese tiempo para ti. Sí, Y la verdad. de esa niñez, ¿no recuerdas ninguna experiencia negativa entonces? Todo fue bien positivo. ¿No tuviste alguna experiencia así que En te la marcara? primaria, algún niño nuevo que entrase a la escuela, sí que te miraba raro, o alguna vez alcancé a escuchar algo, pero muy gracioso porque enseguida se arreglaba el tema sin yo enterarme. Es decir, un grupito, a lo mejor no de amigos, pero de otros compañeros de otras clases se enteraban del tema, o estaban ahí Y presentes te y defendían. decían: "Ven para acá, vamos a hablar un momento". Se lo llevaban y se acabó, se acabó el tema. Sí, sí, Qué sí. bien, qué bien. Eso también coincidimos. En mis años escolares fueron muy buenos, gracias a Dios, no, los primeros Ah, años. Ya en los últimos, pues, hubo una situación por ahí que ya yo lo he contado, no voy a entrar en el detalle ahora para no ujú. coger de tu tiempo, pero coincidimos en eso, en que en nuestra niñez también fue muy bonita, así es que qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, qué impacto tuvo en ti, verdad? Ese, o sea, físicamente.
¿Qué impacto Ujú. tuvo el que tuviesen eh, realizado esas terapias tempranas? ¿Cómo tú entiendes que te ayudó a ti físicamente? ¿Piensas que quizás si no las hubieses tenido, hubiese sido diferente tu cuerpo, tu vida? ¿Piensas que sí? ¿Te refieres a las fisioterapias, Ajá. en ese caso? Sí, a posteriori, ya cuando uno es mayor y ya por fin, pues, conoce a más personas con la misma displasia, que bueno, Ujú. todos pasamos por el proceso de aceptación, ¿no? Eh, unos antes, unos después, unos nunca. Entonces, ya cuando te juntas, tienes charla y los ves y dices: "Ay, ¿por qué les pasa esto? ¿Por qué están así?", ¿no? O niños, ves a niños, "Ay, ¿por qué?", ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? La importancia del eso, de un acompañamiento Ujú. adecuado de un equipo multidisciplinar, ¿no? En mi caso, multidisciplinar, Correcto. bueno, eh, decían: "Bueno, vete allá porque seguramente va a tener problemas de oídos". Pero ya saber desde un inicio, desde que nací, la fisioterapia, ayudó mucho. Ahí de mayor. Antes no, antes era como una actividad obligatoria a hacer. Era como: "Ay, sí, no, ¿por qué yo, mis Ujú. compañeros no?", ¿no? Era como Sí, agobiante. cuando uno es niño, uno lo que quiere es jugar nada más, y no quiere, Sí. pues, estar con esa responsabilidad, de verdad, de hacer algo todos los días o en un periodo específico, y pues, se entiende, ¿verdad? Porque, pues, uno no en ese momento uno no sabe lo que está pasando, no lo entiende del todo. No, no lo entiende. Y la verdad que no fallaba esas sesiones, iba. Es decir, aunque estaba malita, iba. Lo supieron llevar muy bien, el tema de que no te aburrías, es decir, dices: "Venga, vamos, que te la pasas bien". Lo hacían fenomenal, me gustaba muchísimo, de verdad. Sí, Qué sí, y les bueno. gustaba a ellos, su trabajo también se notaba muchísimo, a los Ah, fisioterapeutas. Ujú. así es que tu desarrollo y tu autonomía, ¿verdad? Pues, en gran parte quizás, pues, se debe a eso. Sí, 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 es decir, ahora a mis 44 años es donde estoy empezando a tener problemas donde algunos ya, o muchos ya empezaron antes a tenerlos, Ujú. ¿no? Desgaste de Sí. rodilla, em, bueno, sí, desgaste de rodilla, cadera o tema de cervicales, lumbares, ¿no? Ujú. Es decir, he aguantado, he llegado, pues, hasta aquí, ¿no? Que a lo mejor me hubiera tocado 10 años antes, o 5. Exacto. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, me contaste que a los 11 años comenzó una etapa fuerte en tu vida por una decisión, ¿verdad?, que tomaron tus padres, y que, pues, fue algo doloroso, un proceso largo. Cuéntanos sobre eso. Sí, a los 11 años. Hay un antes y después. 11 años, porque me bajó la regla esa primavera. No sabía qué me estaba pasando. En mi casa, he de decir antes, era un mundo diferente. Es decir, yo vivía entre 2 mundos. El mundo en casa era lo tradicional de la España del sur que dejaron mis papás en los años 60, una España rural, machista, em, muy tradicional y donde se mira mucho en el qué dirán los demás, ¿no? Y en Alemania, pues, era un país, pues, más liberal, más desarrollado en aquel entonces, había más libertad, y, y yo chocaba, porque al final yo estaba
mayormente con la cultura alemana, hasta que llegaba a mi casa, ¿no? Ujú, Mi familia era muy jerárquica, el sacrificio era una virtud. A veces el control, bueno, a veces no, el control se confunde con el cuidado, y los roles están muy definidos. El rol del padre, el rol de la madre, el rol del hijo, la hija, ¿no? Y quién cuida, quién, es decir, hay que obedecer y quién calla también, ¿no? Es decir, no coincidía mucho con la forma de ser de aquel entonces en Alemania. En Alemania, pues, las familias eran más autónomas, más racionales, emocionalmente, ellos podían hablar sobre sus emociones. En mi familia no, como en muchas familias de aquel entonces, ¿no? Que emocionalmente no podías, porque no sabías las palabras para explicar cómo te sentías, ¿no? Qué era lo que te estaba pasando, poner límites, ¿no? Poner límites en aquel entonces, o bueno, hoy en día en mi familia, hablo de mi familia, es algo como muy egoísta, se ve muy mal, ¿no? Y tener un respeto por la privacidad. Yo nunca he tenido privacidad, mis papás entraban en mi cuarto cuando yo, qué sé, me estaba peinando, estaba cambiándome, o cuando me venía una carta, la abrían y sabían todo de mí, ¿no? Entonces, era una diferencia enorme, y aparte la generacional, porque me llevo 40 años como promedio de edad con mis papás. Y luego un tema muy importante, el tema de salud mental. Nunca se hablaba, eso era algo de locos. Y, y siempre digo que es tan importante la salud mental en todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Y si tienen ujú, más, tener un acompañamiento temprano y, y darles la oportunidad de, oye niño, si quieres ir, ve, ¿sabes? Es como ir a un extracolar, escolar de, yo qué sé, ajá, de básquet. Oye, si quieres ir a arte terapia o si quieres ir con el psicólogo, dale la oportunidad, ¿no? ujú. Y, eso no existía tampoco la autonomía emocional en mi familia. Y bueno, pues eso, chocaba mucho en el mundo en donde estábamos viviendo en el país. Entonces, lo tenía muy difícil. Me vino la regla, poder hablar de la regla, alguien que me explicase qué iba a pasar, qué me está pasando. Recuerdo que el rol se lo dieron a mi hermana en unas vacaciones. Me senté bueno, mi hermana se sentó conmigo en la terraza y me empezó a hablar así de cosas de adultos y yo: ¿a esta qué le pasa? Dios mío, ay, qué pena que me esté hablando de esas cosas, yo no quiero hablar de eso. Y yo la sentí así como obligada, pero muy natural lo decía. Pero luego me dijo: "No, es que mamá me pidió hablar contigo sobre eso". Yo ya me imaginé. Y fue duro, fue duro. Entonces, eso fue en primavera, luego en verano, mm, me operaron de elongación de las tibias, para hacer un procedimiento de elongación de extremidades, para crecer un total de 30 centímetros. Empecé con 11 años. Fue la verbena de San Juan. Me acuerdo yo despertar la anestesia en el hospital. Aquí en Barcelona es como el patrón o Ujú, el santo de aquí, y sí. se celebra muy fuerte, es decir, con fiestas, cohetes, la gente en la calle, las familias se reúnen a comer, los amigos, luego en la playa hacen como una fogata, un fuego. Es como en los países nórdicos el Midsummer, ¿no? Que es la noche más corta. Sí, se llama así, la noche más corta del año, el día más largo. Entonces, Ujú, esa ahí me acordé que me desperté en la habitación y no estaba muy cómoda, pues, me estaba arrancando las vías que me habían puesto. Y aparte mi familia
Me vino a visitar algunas primas que viven acá, porque mis papás no son de aquí, pero tengo algunos que se vinieron aquí a trabajar y se quedaron y me vinieron a ver después de operarme y yo recuerdo que la sala estaba llena. Y yo solo Cuando, escuchaba perdona que te interrumpa, cuando dices aquí es en Barcelona, en Barcelona. porque Sí, porque la cirugía fue en viajábamos Barcelona. a España. Ajá, ¿Por qué viajábamos ok. hasta España? Porque en Alemania no se da mucho la técnica que se usó em, para elongar, sino que usaban más la de los aros. Ah, ok. Era muy compleja y que luego no Ujú, crecían tantos centímetros, entonces mis papás lo vieron muy complejo y tenían la información de acá en Barcelona que está todavía, traumatólogo, doctor Ginebreda, que operaba junto al doctor que le enseñó. Ay, ahora no me acuerdo su nombre. Pero bueno, de la mano de un doctor muy famoso, aprendió y aplicaban esa técnica, que era simplemente mira, te lo voy a explicar algo así. En los brazos, por ejemplo, a ver cómo lo hago. Te ponen un hierro, esto es un hierro, y luego los tornillos ujú, que es exterior. Entonces, esa misma técnica se utilizaron en las piernas. Entonces, de aquel entonces era la más ligera y la que más centímetros daban. Y además por la barrera del idioma, que mis papás pues se sentían más a gusto de hacerlo ujú. en España. Sí, para Aunque fue entenderlo todo bien. y aunque Sí. lo tuvieron que pagar ellos desde su bolsillo Ujú. en ese momento, decidieron de hacérmelo aquí, perdón. A veces me voy de país, ¿sabes? Vuelo en mi mente y me voy para allá. Mira, y mencionaste que creciste 30 centímetros. Para los que no Sí, utilizamos el mismo sistema métrico, 30 centímetros son 11 pulgadas. Yo hice el ejercicio de ver porque yo misma me confundo con eso. mira, 11 pulgadas. sí, 11 pulgadas Okey. en total. Ujú, Eso en tibia son 15 centímetros, luego bueno, acabas el procedimiento que cada día, ahí ya no sé, 1 milímetro al día, no sé cuántos son en mini pulgadas, no, no sé. no, está bien, no te preocupes, no nos compliquemos tanto. Milímetro es Es poquito. decir, en un mes crecía 3 centímetros hasta llegar a los 15. Pues imagínate, pues 5 meses elongando cada día, dándole a la Todos los días ruedecita, te ajustaban, todos correcto, los días. sí. Y tenía que estar ¿Y el dolor? el dolor, es decir que no, al principio Ujú, quedó como un hilito, porque te parten el hueso. Para que pueda crecer, te parten el ujú. hueso. Y como que no se partió bien, quedó como un hilito, hasta que no se rompió ese hilito, vi las estrellas, pero ya después no, no. Dolor en sí no, pero, incomodidad, a veces dolor, bueno, sí, te daba bueno, te quemaba porque te curaban las heridas por donde iban los tornillos tenían que estar Ujú, abiertos, porque estaba rajando, estabas creciendo y no se podía ujú. cerrar la herida o curar, es decir, por Exacto, sí no misma. podía sellar. Ujú, Correcto, sellar. Entonces, cada día había que desinfectarla, quitar esta costrita que sale ujú, naturalmente, la tenías que ir ujú. eliminando. Bueno, yo no, mi mamá, que lo hacía pobre. Y y eso durante más de medio año. También cuando paró ya, es decir, llegué a los 15 centímetros, estuve todavía 1 mes o 2 meses en silla de ruedas con los aparatos, sin poder doblar rodillas, todo recto. Y no sé, a partir de ahí ya se quitaban los aparatos. Una vez se quitaban, tenías que aprender a caminar de nuevo. Ujú, ujú, Y el mismo procedimiento al año siguiente se repetía, luego a los fémures, se pasaba a la siguiente, a los fémures, donde están los muslos.
pero ahí la cosa es más dolorosa, porque los aparatos van por fuera. No he dicho que en las tibias iban dentro, que ahora no sé enseñarte. Es decir, iban por fuera. Luego les enseño. Y y pesaban mucho, recuerdo, porque no había un asiento tan ancho o estaban tan al aire los aparatos, pesaban mucho y notabas que la piel ahí se rajaba, Ay, era incómodo, te quedabas a lo mejor enganchada a veces, la silla de ruedas la tenían que hacer extra ancha, eh, era doloroso. Lo que no supe era que cuando elongas los muslos, los fémures, más de fémures, ajá. 5 centímetros, en mi caso fueron 15 tibia, luego 15 muslo, que es el fémur, ya tenía los 30. A partir de ciertos centímetros, em, pasa algo con la musculatura que ya no puedes volver a doblar las rodillas como antes, que se te limitan a 90 grados, así. No lo sabía hasta muy, muy tarde. Y bueno, Ujú, mm, como no te lo dijeron, pues tú ahí feliz, decir, ya soy más alta. Y en ujú. los muslos, cuando tienes los aparatos, teniéndolos dentro, con las curas, igual, ya te ponías de pie. Y yo ya ahí estaba viendo que se me estaba desviando los huesos. Bueno, que había un desvío importante en tibia y fémur, Y fémur, okey. que no corrigieron, y eso se veía. Es decir, en las radiografías se veía que ya estaba. Lo que no tenía antes, me lo provocaron por el hueso nuevo que Ujú, iba creciendo. sí. Perdona que Bueno, te interrumpa, pero donde estoy está lloviendo y está tronando. Si los ah, amigos que nos están viendo oyen un ruido, es por eso. no otra cosa. Qué bueno que lo explicas, ¿no? Mándenos un Okey, poco de discúlpame. lluvia acá, que aquí no Ay, Dios tenemos. mío, sí, Aquí bendito, está sí. ardiendo todo. Hay muchas áreas donde hace falta la lluvia, pero Eh, pues, okey, entonces, ¿qué pasó entonces con ese desvío que hubo entre fémur y tibia? ¿Se hizo algo después? no, ¿No? nada, Okey. nada, hasta 20 años más tarde, cuando uno mismo dice: mis rodillas están desgastadas, no tienen cartílago, el menisco está roto". ¿Qué pasó? Ujú, He ujú, de decir que justo empezar estas elongaciones con 11 años, que me vino la regla, ya no ser niña, ya mis papás ya no me trataban como niña porque había dado el cambio y para ellos era ya como cambio, ya no es niña. ujú. El trato era muy Ya eres diferente. adulta. Sí, adulta para lo que les interesaba. Y luego, pues eso, ¿no? De que me tenían que cuidar para todo, para ir al baño, para Ujú, vestirme, todo, todo, todo. Es decir, que fue un cambio muy brusco porque también ese año mi hermana nos comunicó que estaba embarazada, iba a ser, mamá por primera vez y yo iba a ser tía y yo era todavía niña y yo, ¿cómo que voy a ser tía? ¿Sabes? Si soy una niña todavía, ¿cómo que? Eh, muchos fueron sucesos. muchas cosas, sí, muchas cosas a la misma vez. Mm, y Y te pregunto, ¿te hiciste también los brazos? Porque sí, esto según es se algo hace, ¿verdad? Para que opcional. la gente entienda, según se hace para extender las piernas, también se hace para los brazos. Sí, se hace también para los brazos. ¿Lo En hiciste? total estuve unos 3 años con las 3 operaciones, tibia, fémur
y brazos. Brazos son 10 centímetros, es lo más liviano de los 3 procedimientos, es lo más liviano, y yo hoy en día digo que es para mí, la que más sentido tiene y la que menos efectos secundarios tiene. ¿Por qué Ujú. lo digo? Porque hay, algunos elongados, solo de piernas y de brazos no. ¿Qué pasa? Que se nota más la diferencia, nota muchísimo. Y Sí. y ellos ven también que tú, por ejemplo, mira, voy a hacer un ejemplo de, juntarme el pelo. Lo hago así y ya está, ¿vale? Las personas con Tienes la flexibilidad llego, completa. otros están así, se ponen rojos porque les cuesta, y también Ujú, para la higiene íntima, para ujú, ponerse un Tampax, un tampón, para cambiarse, ujú. para limpiarse, Sí. llegas mejor. Y también el apoyo de los brazos. Yo en la mesa los tengo apoyado ahora, a ver, Ujú, así. ujú. Otros están así al aire y no saben, están todo el rato así Sí. y no saben, ¿no? Y eso desgasta también mucho los hombros, ¿ve? Y yo, Ujú, para mí, mi opinión personal es, yo creo que de las 3 o de todas las operaciones que hay para elongar, esa para mí es la que es más funcional, a la que le veo sentido para eso, ¿no? Son 10 centímetros solo, pero es mucho, 10 centímetros son mucho. El volante del carro, eh, ajá. hay 10 centímetros de diferencia, ¿no? Con el volante. Sí. Para eso, la higiene íntima, como comentaba, para agarrar, algo de la mesa. Hay algunos que no llegan ya, ¿sabes? Y Ujú. necesitan la ayuda de: "Oye, ¿me puedes acercar?". Y varias cosas más que habrá. Pero eso le pasa a cualquiera. Si estás en una mesa muy larga, vas a pedir ayuda del que está al otro lado, así que Sí, sí, a cualquiera, correcto, le pasa. Sí, sí. En ese sentido, yo lo veo como más útil, ¿sabes? Para tu sí, sí, independencia, entiendo. Ujú, de higiene íntima, de que tú sí. te vas al baño y puedes ir sin problema y no necesitas que alguien venga a ayudarte a limpiar, ¿no? Ujú, ujú. En ese Sí, sentido. sí, definitivo, definitivamente. Mm, sí, Em, entonces, ahora ya de adulta, si tuvieses que tomar la decisión de hacer alguna de esas 3 cirugías, por lo que me estás diciendo, entiendo que te harías los brazos, por lo que me acabas de sí, explicar, sí. pero la elongación de las piernas, ¿lo hubieses pasado por alto o lo hubieses hecho como quiera? No. Es decir que, claro que sí me preguntaron si yo quería crecer. Claro que sí, ¿quién va a decir que no? Em, mi objetivo era tener la bicicleta, el tamaño de bicicleta que mis compañeros, la misma, una de Ujú, 24 pulgadas. Yo llevaba la de 12 o la de, no sé, ujú, 7, no me acuerdo. Yo recuerdo cada nuevo curso en el colegio, en primaria, pues, los alumnos subían de clase, es decir, pasabas de primero a segundo, o de segundo a tercero, y así, ¿no? Eh, consecutivamente. Eh, con el inicio del nuevo curso tenías una nueva silla que era más alta, más grande, y veías que los niños: "Ay, mira, ya tengo la silla con el punto rojo", porque se marcaban con un punti bueno, tenían una marca para saber qué okey, tamaño era, para qué clase era. Ah, estas son las sillas de primero, estas son las sillas de segundo, o de tercero, cuarto, okey, quinto. okey. Y yo veía que yo tenía la misma silla y que no llegaba tampoco, tenía mi banquito. Y yo quiero pasar de rojo, yo quiero tener los otros colores. Y esa fue mi motivación. Ah, y porque el médico, sí, sí, es que mucho marketing. El médico me dijo: "Vas a ser más alta que tu hermana". Mi hermana mide 1,53. Dice: "Vas a llegar a medir 1,56". Hombre, te dicen eso, ¿qué niño no va a decir que no? Y tampoco te digo que después no ibas a tener problemas de hacer deporte, de
muchísimas cosas que se te iban a complicar. Nada de eso se habló. Claro, ¿qué vas a decir ahí como niño? Dice, Ujú. adelante. Y además he de decir que antes de las operaciones, pues cuando estabas ahí en consulta, decían, ay, mira, se operó fulanito, la tenemos aquí ingresada en el hospital, ahí se operó, si quieren ir a verla para ver cómo le ha ido, o ha venido fulanito para quitarse los, ahí, ¿cómo se dicen? Los aparatos. Los tornillos. Ajá. Sí, El pónganse equipo. en contacto, sí. Y claro, tú ibas ahí a ver, la persona recién operada, ¿qué iba a decir la persona recién operada, toda drogada? Estaba más feliz que nadie. Y tú, ¡hala! Con la herida abierta, viendo ahí que le estaban dando al tornillo y tú, pero, ¡hala! Y dice: "Creció ya 1 milímetro", y tú, ¡oh, qué fuerte, qué bien!, ¿no? Pues claro, eso era puro marketing, ¿qué va a decir que no? Exactamente. Eso mismo te iba a decir. Entonces, claro, sabiendo, si me hubieran dicho los efectos y el porcentaje de cada efecto secundario que hay, ahí sí me lo hubiera pensado. Ujú. Porque he de decir que tengo un vecinito que es el hijo de la presidenta de la asociación, AFAPAC, de personas, familias con personas de patologías de crecimiento, aquí en Cataluña, en el estado donde vivo. Que él tiene ahora 14 o 15, no recuerdo bien, pero él ya está en tratamiento con Voxzogo, ¿vale? Pero aparte de Voxzogo no te va a dar muchos centímetros, pero sí que te va a paliar un poco, ¿cómo se dice? Te va a ayudar de no tener tantos problemas, por ejemplo, la estenosis lumbar, la hidrocefalia, las proporciones van a ser no tan marcadas, ¿no? De la condroplasia, por ejemplo. Entonces, este chiquito, bueno, este chico ya, llega a 12, 15 años, hace poco, 1 año creo, que tuvo la conversación con el médico para también elongarse, aparte del tratamiento de Voxzogo, para crecer más centímetros, hacerse la elongación. Y él ya, Guau. al haber visto muchos adultos de mi quinta, más o menos de mi edad, que han pasado por ese tipo de elongación, ya sabe los problemas que tenemos, y la madre también se lo ha dicho. Le dijo, porque él es campeón internacional de taekwondo, no sé, una subsección de taekwondo para boom, no sé qué, que es un crack el tío en taekwondo. Le dijo: "Voy a poder, después de la elongación, poder seguir haciendo mi deporte", y el doctor le dijo como que no. Ujú, Que no se lo garantizaba. ujú. Podía ser que sí, pero que no. Y él también viendo a todos nosotros, mm, no corremos, no, nada, nada. Entonces, llorando en la consulta, él dijo: "Pues no, no quiero pasar por esto", para que luego no pueda hacer ningún tipo de deporte como correr, jugar a fútbol, o hacer su taekwondo, o ir en bicicleta, porque la bici requiere mucho de movimiento también de la rótula de la rodilla. Ujú. Por el desgaste que tenemos. He de decir que las personas con elongadas, que no solamente las personas con acondroplasia se elongan, sino también con otras displasias esqueléticas también se elongan, como la displasia geleofísica, que se da, 1 entre 1 millón, también se elongaron o se elongan y tenemos limitaciones añadidas, más allá de la condroplasia que ya trae, que algo Sí. no que no te contaron, ¿no? Entonces, no, yo no me hubiera operado. Si me hubiera Yo perdona. Ajá, termina la línea. no, ya era eso. Para enlazar con tu pregunta, que no, sabiendo la realidad, no me hubiera elongado las piernas de los brazos. Yo pienso que nacemos con la condición y vamos aprendiendo naturalmente a hacer nuestras cosas, nuestras actividades, lo que sea que tengamos que hacer, vamos buscando esa manera de lograrlo. Pero el hacerlo luego de un
procedimiento como ese, el cuerpo no es el mismo. Yo tengo también reemplazo de caderas, que no se parece en lo más mínimo a lo que tú pasaste, pero yo no soy la misma de antes. Yo ahora no puedo correr. Si hay un fuego, no, me quemo O porque si no te puedo vemos correr. correr, se va a acabar el mundo, digamos, ¿no? Corre. Exacto, exacto. No, me encantaba me encanta el baile. Y antes bailaba muchísimo, ya no puedo hacerlo igual. Me muevo un poquito y, ay, Dios mío. Entonces yo digo, es cierto que mejoré, ¿verdad? Porque eliminé unos dolores que tenía, pero entonces ahora tengo otras consecuencias. Sí. Y entonces son cosas como tú dices que no te explican antes de tú tomar decisiones. Mm, Y pues está también la situación de que a veces los padres, ¿verdad? Pues padres al fin son los que toman la decisión por los hijos. mm. Entonces, no sé, me parece que em, quizás estos tratamientos, yo sé, ¿verdad? Uno entiende que hay un orden, ¿verdad? Que si la edad, a tal edad se puede hacer esto, a tal edad se puede hacer lo otro. Pero yo Mm. creo que decisiones así tan importantes que tienen que ver con el cuerpo de uno, si pudiera hacerse de una manera en que tanto el niño, el paciente, ¿verdad? La edad que tenga, Mm. y los padres pudieran participar de la decisión, eso sería lo ideal. Porque Sí, al fin y al cabo es tu cuerpo, es tu vida la que está en juego, ¿verdad? sí, Pero no bueno, con 11 años ahí, ¿qué vas a decir? Creo que el comité ético acá, em, piden que tenga 14 años, mínimo el adolescente, porque sí. ya ahí está un poco más desarrollado tema de No, percepción. y también por las placas de los huesos que ya están al nivel en que pues, se pueden Mm, operar. Si lo hacen antes, correcto. muchas veces se daña la cirugía, se dañan lo que Sí, hicieron porque siguen creciendo, ujú, entre ujú. comillas, y Sí, lo que se hizo, pues no sirvió de nada. Así que, sí. Mira, yo tengo una entrenadora personal que me la pago yo. Tengo tantos gastos, no voy a discoteca, no me voy a fumar, no me voy a tomar tragos, ¿no? Me lo gasto en entrenadora, pero ¿qué es lo mejor que he podido hacer? Y ella lo dice, ¿no? Dice: "El cuerpo es sabio. Aunque tú nazcas con una condición, el cuerpo se adapta". Es decir, em, muchos de los que no se elongaron, o bueno, yo antes no me elon bueno, antes de elongarme, mi cuerpo casi hacía de todo, casi hacía de todo. ujú, Y hay una personita que la quiero mucho, Joan, que es un amigo, con acondroplasia, tiene 76 años, y tú lo ves cuando nos juntamos los adultos, la mayoría están elongados. Y tú lo ves, ir de un lado a otro, la facilidad de que se sube a una silla. Bueno, ya la facilidad se le está yendo por la edad, ¿eh? Por la edad, bueno, por la edad. no por la discapacidad. No ha tenido ni una cirugía, que si de estenosis, que si de no sé qué, no la ha tenido. Siempre ha sido un hombre muy activo, muy deportivo, muy guapo, he de decir. Perdona, Ana. Ana es su mujer. Sabe lo queremos. Y nos gusta a todos darle un abrazotote a él. Es encantador, y tú lo ves, dices: "Vaya", y ves a los demás elongados estáticos ahí, que que nos soplas y nos caemos para atrás, lo que me pasó el otro día. Sabes que, y ahí ves, ¿no? ¿Qué daría yo por tener esa movilidad de poder jugar a fútbol? El equipo de talla baja de fútbol español, tú los ves, la mayoría son no operados. Luego los que están operados dices: "Ay, aquí hay algo que no me cuadra". O está como portero, o no lo elongaron tantos centímetros en el fémur, porque Ajá. no.
Las bestialidades que no hicieron ahora, no. Y he de decir que ahora mismo ese mismo médico ya ha cambiado un poco el procedimiento también. Sí, sigue haciendo 30 centímetros para quien lo pida, pero realmente hacen menos para evitar todos estos efectos secundarios de, ¿no? De falta de flexibilidad, pues, daños en las, ¿cómo se llaman? Músculos y ligamentos, ¿sabes? Ujú. Contra más estiras, más estás tirando, pues, de ligamentos, se está haciendo más fino, lo estás densando más, ¿no? Entonces, Sí, nuestras caídas bueno, cualquier cosa sí, es un es más daño complicado, es más muy complicado. complicado. Entonces, sí. ¿Esto a qué vino? ¿A qué vino? ¿Por qué lo he dicho? ¿Qué me preguntaste? Ya se me ha ido el hilo. ¿Qué me ha enrollado tanto? Ah, No que le pregunto. lo del cuerpo Ajá. que es muy sabio, ¿no? Que lo dijo mi entrenadora. El cuerpo se adapta, pero una vez, si viene por fuera, le rompen, le hacen un cambio, y ahí es que Ujú. no No sabe vuelve a, ya. Mm. Y lo no vuelve a dice ser. cualquier persona que está operado de huesos. Ujú. Una vez te abren, ya no vas a ser la misma. Sí. Ujú. Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien Sí. y pues eh, yo tengo una postura, ¿verdad? Quizás un poco extrema, podría Ujú, llamarse, ujú. pero siempre he pensado que si vinimos a este mundo de X o Y manera, así debemos permanecer. Sí, hacer, ¿verdad? Este tratamiento, cirugía, lo que haga falta para mejorar un dolor, para mejorar tu calidad de vida, pero por pura estética, me parece Es que no. fatal porque he Pero de decir, claro, en Alemania es como de un país muy al norte y España es un país muy al sur, que no, a veces nos dicen que somos norteafricanos, que somos muy diferentes en todo. Allá la estética, no hay tanta presión estética como, por ejemplo, en los países del sur de Europa o digamos como en ujú, Latinoamérica, ¿sabes? El aparentar, en tú adaptarte, aunque te tengas que someter a millones de operaciones estéticas. De por sí en Alemania esto se considera o se consideraba, una operación estética, la elongación. Al final un poquito sí, porque ujú, me operé para ser más alta, no para enderezar mis piernas, que en mi caso no hacía falta, que luego me sí, las desviaron ellos, exacto. pero bueno. Bueno, Ujú, en la forma como me estiraron los huesos, ¿no? Y cómo evolucionó todo. Entonces, es es un trabajo de la sociedad, del país, la cultura, la importancia que se le da a lo físico, ¿no? ujú, Es muy triste, ujú. creo Sí, yo, que yo tú creo tienes que que sacrificarte para ser exactamente. adaptada. Es que luego viene otro trauma que a nosotros nos vendieron que la condroplasia se hubiese curado con no sé, se había curado una vez elongado, pero uno mismo sufría todavía discriminación, porque claro, el gen no te lo han cambiado, la cabeza no te la Exactamente, la forma sigue grande, las exactamente. manitos son iguales. Sí, Hay porque es que hay algunos hay que se cosas lo creen, que no se pueden cambiar, pero es que y te lo vendían entonces así, ¿perdón? te lo vendían así. Sí, y pues sigue pasando con estos tratamientos nuevos. Eh, Me parece que te puede mejorar ciertas cosas, te puede mejorar calidad de vida, pero el gen está ahí. Entonces, yo tengo este pensamiento, ¿verdad? Quizás porque ya soy más adulta, pero yo pienso ya quizás como, no soy abuela, pero como si lo fuera, porque estoy en otra etapa de vida, ¿verdad? Ujú. Entonces yo digo, estos padres que están tomando decisiones ahora por los hijos, para que el hijo crezca, para que no pase bullying, para que tenga una vida mejor, más feliz, no sé, pero cuando ese niño crezca y tenga familia,
las posibilidades de tener un hijo con la misma condición están ahí. Eso no lo elimina nada, ningún tratamiento. Entonces, como abuelo, ¿cómo tú te vas a sentir de haber trabajado, verdad, unas cosas para tu hijo y ahora no poder hacerlo para tu nieto? Correcto, y aparte como que se complica aún más, ¿no? La mutación, sí, si tú, si yo tuviese un hijo que tenga condroplasia, em, como que vienen con más problemas. Es como si mi pareja Ujú. tuviese acondroplasia y tuviésemos un hijo si sale con acondroplasia, sale con más El doble complicación la dominante, doble sí, dominante. doble dominante, Ujú, correcto, esa ujú. es la palabra. Sí, sí. Em, y es muy duro, muy duro. No sé, también he de decir que cuando nosotros nos elongamos, los de mi edad, no habían pasado suficientes años para ver los efectos reales a largo plazo, digamos. Ujú, Sí que ujú, había un estudio, pero los números eran bajitos, bajitos. Y esto está pasando igual con las inyecciones estas de crecimiento, Voxzogo. ujú. El Son otro muy día nuevas. tuve una charla con una que no es Voxzogo, sino que es una más nueva que te Ujú. inyectas una vez a la semana, en vez de Sí. cada día. Hablé con en Alemania, porque estaba en Alemania, porque salí en un documental que me vieron, y vieron, pues, estos los efectos secundarios de las elongaciones por estiramiento, ¿no? Y tuvimos una charla, y yo le pregunté, digo: "¿Qué efectos secundarios hay en estudios yo qué sé, de aquí 20 años?". Y me dijo la verdad: Ujú, "No los tenemos, no los sabemos". ujú. ¿No? Yo dije: "Guau". Y es importante que lo digáis a los papás cuando los tratéis: "Oye, que no sabemos, puede pasar, Ujú, yo qué sé, que sea más propenso a tener cierto tipo de cáncer". Estoy exagerando, estoy ujú, ahí ujú. yéndome, ¿no?, por los cerros de, no se sabe. Es, Sí, volvemos a lo mismo al final, ¿no? son Es decisiones sí. muy fuertes, difíciles Y y no sí, sé. sí, y aparte, a ver, no se lo he hecho en cara a mis papás, ya no, ya lo he trabajado. Em, claro, ellos no tenían otro conocimiento, y Ujú, y, en ese momento lo que había era eso, y si hubiera sido yo ellos, pues también lo hubiera hecho, ¿no? Pero es muy difícil, es muy, muy, muy difícil saber qué es lo correcto. Pero yo, personalmente, no. Si no se trata de vida o muerte, o si no es para corregir el gen vago de que se te hayan, redondeado, arqueado las piernas, y que tienes que ujú, pasar por una operación, no, 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 no lo haría. exacto. Porque después de la elongación tuve que tener otras operaciones para corregirme otra vez, romperme el hueso, corregirme el desvío, es decir, no vamos a acabar nunca aquí facturando Ay, Dios mío. hospital. De verdad que, eh, no sé, yo creo que yo no hubiese resistido tanto. No, 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 no. No sé, ¿verdad? Cada persona es diferente y cada cual toma sus decisiones por diferentes razones, Sí, pero yo y en el momento no que sé. te pilla, porque a Ujú, lo mejor aquel entonces tenías una opinión o veías las cosas diferente. sí, Uno va cambiando, ¿no? También, ujú, pensamiento. Es muy sí, difícil, es decir, no juzgo a nadie, pero sé lo difícil que es ujú, una vez que ya te lo has hecho. sí. Sí, exacto. No se trata de juzgar, ¿verdad? Lo que haga cada persona. Lo que pasa es que cada ser humano, ¿verdad? Pues analiza las cosas de diferente manera. Mm, Tú lo ves desde el punto de vista, ¿verdad? De tu situación particular, cultura, familia, eh,
cómo tú te sentías en ese momento, ¿verdad? Yo tuve otras experiencias, así que otra cultura, o sea, es bien individual, es bien individual. Sí, y lo que... Bueno, Jessica, hemos Ujú. extendido esto bastante y Sí. vamos a tener que hacer un corte aquí y lo vamos a dar una segunda parte porque ha estado sumamente interesante. Ya te digo, nos Así es faltó tiempo. que vamos a dejar esta primera parte hasta aquí, ¿verdad? Les voy a recordar a mis amigos, los que nos siguen en el canal, que el libro de Mirando hacia arriba está disponible en la plataforma de Amazon, que nos pueden seguir también en las redes sociales, Mirando hacia arriba PR, y que recuerden siempre que hay mucho más que ver cuando aprendemos a mirar hacia arriba. Así es que nos vemos en la próxima.